En el 2012 fui diagnosticada de esclerosis múltiple. Se te hace un downgrade y dices, chale. Vengo de una familia en donde ayudar a la gente era cosa de todos los días. Siempre ves el vaso medio lleno. Eres de estas rezadoras misioneras como de izquierda. Pues espérame tantito, de ninguna manera. Pues sabes que voy a renunciar, no voy a hacer esto. La vocación se te quitó. Llegaste a Buena Banda, el podcast de las mejores mujeres de México. Presentado por Bayer. Esta semana, en Buena Banda, Carla Adriana Suárez, directora de Asuntos Públicos y Relaciones Institucionales para México y Latinoamérica en Signus. A ver, luego se sienta la gente aquí en Buena Banda y dicen, pero ya pasó mucha gente en este estudio y ahora ¿yo de qué voy a platicar? Y entonces yo les digo a mis entrevistadas, si te invité es porque créeme que tienes cosas que platicar. Y ahí les va, yo no sé si sepan qué es Signus, porque yo no sabía. Y Signus es un empresón. De entrada tiene la parte de cables, tiene una parte de alimentación, tiene 60 y tantos años, es una empresa familiar, de las más grandes y más importantes de México, pero no pensamos en un corporativo como Signus. ¿Me puedes decir, querida invitada, cuál es tu carrera? Soy química, bacterióloga, parasitóloga. Ya oyeron la carrera, no la puedo creer. QVP, ¿En qué momento? QVP es más fácil, ¿no? Y dijiste, voy a estudiar eso, ¿por qué? Tu vida en el campo, Mira, mis papás son agricultores y entonces, pues, yo crecí en el campo, prácticamente hasta los 11 años vivimos en el rancho. Mi papá agricultor, mi mamá también, pero es maestra de profesión. Y yo quería trabajar en algo relacionado con el campo. Yo me veía siendo agrónoma, ya sabes, esta vida por ahí, cultivando, y crecí entre las plantas, ¿no? Y entre los animales y todo esto. Entonces, yo quería estudiar agronomía, pero no, perdón, bueno, sí, agronomía y luego ingeniero bioquímico. Entonces, los ingenieros bioquímicos, que eran los que tenían más que ver con los alimentos, se tenían que ir a Guaymas unos años en el TEC. Y, pues, mis papás muy apenas me dejaron venirme a Monterrey, yo soy de Matamoros, Tamaulipas, pues no, eso se descartó. Entonces, mi hermana, a lo que le sigo agradeciendo, llegó con una, plan de estudios de esta carrera, químico, bacteriólogo, parasitólogo, y cuando vi todas las materias y todo dijiste, esto, es lo que esto quiero. es, ¿verdad? Entonces, de ahí fue que estudié QVP, y pues bueno, me fui a estudiar a Monterrey, terminando la prepa en aquellos años, la prepa era de 2 años, y yo además entré 5 años a la primaria. Entonces, me fui a los 16 años a Monterrey, me fui con 2 amigas, con las que viví en la carrera, y la verdad que fue una experiencia padrísima todos estos años de estudiante en Monterrey. Yo soy lasallista y también, teníamos un grupo de exalumnos lasallistas, y estos 5 años de la carrera también, pues, aprovechamos para seguir yendo a misiones. Fueron años muy muy padres, lo recuerdo con Oye, mucho por cariño. supuesto, minoría de mujeres. Fíjate que en la carrera éramos mitad y mitad. ¿De veras? Sí, en la carrera éramos mitad y mitad, hombres y mujeres, como Fíjate. que, pues sí, vaya, ahí éramos mitad y mitad. Ahora, empecé el episodio hablando de Signus. Ujú, Y la otra cosa es, yo no sabía que era Signus. ujú. Tú me has contado cosas de Signus que me parecen admirables. Hoy, desde luego, ya sé qué es Signus. Pero tú llevas en Signus toda tu vida. Eres otro de esos ejemplos que pocos han estado acá de una sola empresa. ¿Por qué? Mira, tengo 33 años en Signox, la semana pasada los cumplí justo, y, muy afortunada porque cuando yo estoy terminando mi carrera, en mi último semestre, hay una relación ahí en Monterrey, y seguramente en todos lados, de vinculación académica entre las facultades y las empresas. Entonces, en Kir Alimentos, que era entonces, que es una de las empresas, que ahora es Quality Alimentos de Qualtia. Signux, que es una de las empresas de Y para alimentos, que ubiquen, es dueño de la marca Swan. Swan, Kir, Riojano, Kir, Swan, Alpino, exacto. Swanenberg, y entonces en ese tiempo
te digo, buscaron un practicante de analista microbiológico en el laboratorio. Entonces, pues son como que los puestos naturales de los químicos. Me llaman, yo estaba de vacaciones en mis vacaciones de invierno, en enero, y pues me regreso de Matamoros a la entrevista. Y en la entrevista siempre lo cuento porque en la entrevista misma me dijeron: "Ya, empieza mañana". Entonces, pues claro, yo emocionada, mi último semestre, mi primer trabajo, dije: "Claro que sí", pero pues no volví a tener vacaciones porque me contrato los 6 meses de practicante y a las 2 semanas, yo creo que tenía de estar en las prácticas, me dicen: "Oye, hay una vacante de analista, ¿te esperamos?". O sea, seguramente, algo hice bien, que me dijeron: "Te esperamos a no contratar a nadie hasta que termines". Pues claro que quién te va a decir que No, no, ¿verdad? Una bueno. practicante, le dije: "Claro que sí". Termino mi semestre y, pues, ya a firmar el contrato y, pues, no tomé vacaciones, o sea, inmediatamente después empecé, y en aquel tiempo tenía que pasar un año para tomar tus vacaciones. Entonces, estuve un año y medio, o sea, el semestre completo y luego el año completo sin vacaciones, y siempre lo cuento, y ahora trato que los practicantes que están conmigo, si los llegamos a contratar, les digo: "Por favor, tomen sus vacaciones y Ajá. luego firman el contrato", porque, pues sí, esa experiencia fue así como muy Ahora, padre y muy satisfactorio que me haya quedado con ese empleo, pero, pues, no tomé vacaciones en el inter, ¿verdad? ahora, tú tienes como esa primera entrada a Signus, que es una oportunidad de una estudiante, y luego tu verdadero enganche a la empresa después de la experiencia de Alemania, ¿no? Que es cuando dices: "Es mi empresa, me tomaron". ¿Cómo fue eso? Fíjate que siempre he sido muy inquieta. Mis primeros 3 años en Kira Alimentos, en aquel entonces, que ahora es Qualtia, pues, yo era, siempre estaba buscando qué mejorar y qué hacer. Cuando llegué al laboratorio como practicante, pues, recuerdo que había unas, estufas donde tú haces ahí todos los, fisicoquímicos, que yo decía: "Estas se verían más bonitas negras". Había todo un, todo era de acero inoxidable y eran color beige, ¿no? Entonces, me hice amiga de los de, soldadura, mantenimiento y todo esto, y les dije: "Oigan, ¿cómo ven si las pintamos de negro?", y todo. Total, me hicieron el favor, un fin de semana las pintaron, etcétera. ¿Y por qué te cuento esto? Porque a partir de ahí, esta transformación de alguna manera, pues, en mi entorno chiquito, laboratorio, pues, llamó la atención del director de operaciones, que pasaba todos los días por el laboratorio, y de repente vio las estufas y dijo: "¿Qué pasó aquí? Algo se ve diferente, se ve más bonito". Y no, pues, es que Carla, y ya, pues, me presentaron con él, etcétera, etcétera. Fue pasando el tiempo, alguna otra mejora en otra área. Entonces, cuando yo busco la beca para irme a Alemania después de estos 3 años, tenían que firmarme para que tú aseguraras en esta organización, que fue la Karl Duisberg Gesellschaft, Alemania, que ibas a regresar a una empresa, que no te ibas a quedar a trabajar allá. Entonces, voy con el director de operaciones y me la firma y todo, dice: "Ojalá y regreses", pero sin ningún compromiso. Entonces, tuve la ocurrencia de ir a despedirme del director general, que, pues, si acaso me había visto por ahí pasar con mis botas y mi casco y mi Exacto. bata. Pero para mí era muy significativo y muy valioso que me hubieran firmado, ¿verdad? Entonces fui a agradecerle y a decirle que, pues, yo iba a estar allá, pero que iba a estar al pendiente por si había alguna otra oportunidad cuando regresara. Entonces pasa el tiempo pues, pasan los 19 meses, casi los 19 meses que estuve allá en Alemania, y hay una vacante en el puesto de aseguramiento de calidad. Y tú te habías ido a estudiar calidad. Calidad, exactamente, justo aseguramiento de calidad. Entonces, una vacante, digamos, en el management, era una coordinación que era casi gerencia. Y entonces, el director general se acuerda que yo dice: "Hay alguien, una chava que está en algún lado que vino", o sea, imagínate, un año después se Imagínate. acuerda, y pregunta, y le dicen: "Sí, aquí está su novio", que mi hoy esposo, éramos novios, le preguntan cuándo regreso y dicen 2 meses. Entonces, también me esperan a que regrese y me dan esa posición, ¿verdad? Entonces, fue que valoré, yo creo que 2 o 3 veces el hecho de que me hayan esperado, de que me hayan recontratado, de que me hayan dado mi antigüedad de 3 años
como si no me hubiera ido, ¿verdad? Te dieron Entonces, la me dieron la antigüedad. antigüedad, entonces mis 33 años que cumplí la semana pasada son a partir de mi La contrato primerísima original, vez. cuando firmé terminando las prácticas, ¿verdad? Es que yo no sé quién es más esposo tuyo. O sea, si de verdad, si José Luis o si Signus, porque eso es lo que creo que ha tenido la empresa contigo, muchos detalles vitales. Y creo que las empresas que logran retener al buen talento es porque lo acompañan en las etapas de su vida con las cosas vitales. O sea, ¿no? Totalmente, No es solo totalmente. que te dan oportunidad de ejercer tu carrera. ¿Qué otro par de ejemplos me tienes de eso? Pues mira, después tuve una situación, bueno, luego la maestría. En ese momento en donde yo regreso, em, a esta posición, pues yo venía con una expectativa de un sueldo, ¿no? A negociar con Ajá. el que luego fue mi jefe. Y, pues él tenía un tabulador, ¿no? Entonces estuvimos ahí en la negociación y le digo: "Pues, yo esperaba tanto", y dice: "No, pues, es que Es mi tanto. tabulador es tanto", y en ese momento dije: "Bueno, ¿la maestría?". Dijo: "Va, la maestría". Le dije: "Pero en el Inquietita. IPADE, pero en el IPADE". Entonces me dice: "Va". Entonces, cierto tiempo después, ya 2 años después, me, hago la maestría en el IPADE. También hubo un curso en Japón, justo en el programa de Total Quality Management que había en aquel tiempo, me mandan a Japón, o sea, pero otro ejemplo también y ese, pues, no te lo podría transmitir, yo creo que como lo viví. En el 2012 fui diagnosticada de esclerosis múltiple. Yo en ese tiempo era directora de innovación y aseguramiento de calidad de Qualtia. Entonces tenía un trabajo, pues, bastante demandante con todo el tema del desarrollo de productos. Cada semana tenía que viajar a la Ciudad de México, que acá estaba el director comercial, a presentarle los avances, etcétera. Y, pues, Marcelo, mi hijo, tenía 9 años y procuramos siempre, José Luis y yo, pues, viajar lo menos posible, o viajaba uno o viajaba el otro. Entonces, yo acomodé mi agenda, para que los viernes yo me venía 4:30 de la mañana al aeropuerto, volaba en el vuelo de las 6, tenía esta reunión de desarrollo de productos y me regresaba ese mismo día, pues, porque trataba de llevar a Marcelo en la mañana, acostarlo en la noche, ya sabes, las rutinas Sí, de sí. mamás. Siempre has venido muchísimo a México, ¿verdad? Siempre en las diferentes posiciones que he tenido desde ese tiempo más para acá. Okey. Y entonces dije: "Pues no", me asusté en los 2 sentidos, ya no voy a poder someterme, digamos, a este estrés físico y al mismo tiempo, pues igual y no voy a rendir para Qualtia Lo que el esperan de mí. resultado que se esperaba. Entonces me acerco con mi jefe en aquel tiempo, que además es accionista, y es de la familia, pues, Garza Herrera, que es una familia maravillosa. Con todos he tenido casi todos los que, tienen relación con Signus y con el grupo he tenido oportunidad de convivir, y todos son una familia extraordinaria, personas, seres humanos extraordinarios. Entonces, le comparto esta situación y le comparto la inquietud, y me dice: "Claro que no, espérame tantito, de ninguna manera, no hay necesidad que renuncies, espérame tantito, vemos en dónde pues, seguir interactuando. Te entiendo, entiendo tu reacción y vamos a ver qué es lo Vamos mejor para viendo. ti. Así es, primero, qué es lo mejor para ti. Y Fíjate. eso, pues, para mí no. ¿Cómo Es que no, valoras bueno. eso? ¿Cómo valoras eso? Me dice también, le pide al corporativo que me ayuden a buscar al mejor especialista en Estados Unidos. Dijo: "Vete a Houston, a donde esté el mejor especialista en esclerosis múltiple". Me tardé unos 2 3 meses en encontrar, se tardaron en encontrar y al final terminé en la Clínica Mayo de Rochester. Me dijeron exactamente lo mismo que me habían dicho en Monterrey, mi neurólogo. Entonces, pues, digamos que estuvimos tranquilos Diagnóstico. con ese diagnóstico, con ese tratamiento y todo esto. Pero, pues, que ¿cómo no querer a No Signo como manches. una familia Ahora, cuando te tratan ¿qué es la así, verdad? esclerosis múltiple? ¿Qué sí cambió? ¿Qué no cambió? ¿Cuántos años tienes con la enfermedad? Tengo 13 años, este año cumplí 13 Pe años con la enfermedad. Fue en pero el 12 y tengo 20, o sea, vaya, este es en el 25, son 13 años este año pero con el se quita, no diagnóstico. se quita, se o Pues sea, mira, mi caso ha sido un caso, sigo agradecida y, o sea, si yo
te pudiera describir con una palabra estos 13 años, es gratitud, porque, pues, desde el principio, desde el diagnóstico, tuve muchos amigos que me recomendaron, X amiga tiene, me acerqué con ella, a ver, yo hice esto, esto y esto, meditación, reiki, o sea, toda la parte, digamos, Como de emocional y ajá, esta ajá. parte. Por otro lado, mi neurólogo, pues, le atinó desde el principio al tratamiento pues, no he tenido estado, digamos, en remisión. Lo ¿Qué es la diagnostican como esclerosis? es una enfermedad que tu sistema inmune ataca la mielina que está alrededor de las neuronas. Entonces, pues, van ahí, atacándola tiene hay ciertas, actividades que si llega a avanzarse, sobre todo motrices, puedes, tener problemas, ¿verdad? Pero yo solamente me quedé con esta, primer, digamos, episodio de desmielanización. De hecho, está como síndrome de desmielanización aislada, digamos que es como la etapa ¿Y qué más te pasó baja. Me dio físicamente? un calambre en la mano. Okey. Yo acababa de correr un maratón. Yo de regalo de mis 40 años, me quise regalar un maratón. Así le haces, ¿verdad? Te pones hitos. Sí, entonces, lo acababa de correr el domingo, lo corrí en Miami y, como el jueves o viernes de esa misma semana, me empezó a dar como un calambre en la mano y al mismo tiempo como que se me movía aquí algo de la cara. Y lo Qué compartí con susto. algunos compañeros o así, y me dijeron: "No, hombre, es por el maratón, seguramente que las sales y que etcétera, y que equis". Pero, yo no me quedé tranquila, no me sentía responsable de quedarme con esa, digamos: "Ah, sí, al rato se me pasa", ¿verdad? Entonces empecé pues sí, fui a mi check-up pues no salía ahí nada, entonces ya me tuve que, hacer un chequeo más con un neurocirujano, fui en aquel tiempo, me manda a hacer el diagnóstico y pues algo positiva, ¿verdad? A esclerosis múltiple. Sí, híjole, Y pues un shock. fue un shock, la verdad. Ese día recuerdo todavía abril del 2012. Recuerdo que además me robaron el iPad porque me paré en la Benavides a algo y me robaron el iPad en mi camioneta. Y llegué a mi casa y pues, o sea, me recibió mi hijo, me acuerdo, con el vidrio quebrado y todo. Y luego me hace una piedra que él le gustaba en aquel tiempo, estos pájaros Angry Birds, ¿no? Entonces me había Ajá. hecho un pajarito, entonces viene y me pone un Post-it. Te doy mi piedra favorita porque te quebraron tu vidrio y te robaron tu iPad. Pero yo lo sentí, pues, totalmente un tema de Dios, porque ese día me acaban de diagnosticar, ¿no? Entonces, pues, me alegró el corazón mi hijo y pensé ese día en la noche, pues, Señor, yo soy muy 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 creyente o trato de tener una buena relación con Dios, y dije: "Lo único que te pido es que me des, pues, fuerza para pasar por lo que tenga que pasar y ser un buen ejemplo para mi hijo". Entonces, eh, pues, me lo ha dado hasta la fecha, ¿verdad? He Sí, yo estado no te veo nada desmilenizada, nada, a todo lo que da. El cuidado de la salud de las mujeres es esencial en cada etapa de la vida, desde la adolescencia hasta la menopausia. Al buscar las mejores alternativas para sentirnos bien con nosotras mismas, es fundamental poder hablar abiertamente sobre nuestras preocupaciones y contar con información clara sobre las alternativas que hay. Así, tomamos mejores decisiones, tenemos un mayor control sobre nuestro bienestar y podemos disfrutar de una vida plena. Bayer nos acompaña a nosotras las mujeres en cada etapa, con tratamientos, soluciones y herramientas para que seamos protagonistas de nuestro propio futuro. Cuando tengo gente como tú que llevan tantos años laborando y tanta experiencia corporativa, pienso que es un ejemplo para muchas chavas que están con dudas y frustraciones de carrera. Quiero que me cuentes ese episodio cuando a ti te dicen, queremos mandarte a la cadena de suministro y a ti se te hace un downgrade y dices, chale, me están castigando y todo lo que te dio. no, bueno, ese es uno cuando me preguntan ahora que me invitan a foros y ya sabes, del 2020 para acá, cuando fui a partir de que fui presidente de Come Carne,
he tenido este exposure, eh, siempre recuerdo ese momento porque a veces, a partir de ahí, creo que mi visión cambió y he aprendido a aceptar lo que viene sin cuestionarlo. Te cuento, yo era directora de, justo innovación y aseguramiento de calidad en Qualtia, y llega este nuevo director, bueno, no, más bien me paso un paso atrás. Yo acababa de tener a mi hijo Marcelo era directora de planeación estratégica, y luego me voy a tener a Marcelo. Yo había reunido todas mis vacaciones y la incapacidad y todo para poder quedarme con él, pues, el más tiempo posible, ¿no? Ajá. Entonces, me voy, en un viernes me despedí de todos, el lunes nací a Marcelo, gracias a Dios todo salió muy bien y lo pude tener perfectamente. Y entre el 17 de noviembre que nació y el 20 de diciembre, se retira mi jefe, que era el director general, y llega otro director general, y en enero me manda a llamar. Y tú fuera de Entonces, la jugada, pues yo no. totalmente fuera de la jugada. Y me dice: "¿Sabes qué? Yo voy a hacer unos cambios en la estructura, ya no voy a tener ahorita una dirección de planeación estratégica. Me dicen que tú sabes de calidad y de innovación, y pues necesito que tomes otra vez esa posición". O sea, yo en mi incapacidad de maternidad, ¿no? Lactando, sí, todo mal. Entonces, regreso con mi esposo y le digo: "¿Sabes qué? Voy a renunciar. O sea, no voy a hacer esto. O sea, no es posible. O sea, todo lo que los años que yo fui Sí, responsable, la estoy primera que", reprobando año, en pocas exactamente, o sea, palabras, no. ¿no? Y, me dice mi esposo: "No, claro que no, de ninguna manera, ¿cómo vas a renunciar? No, 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 no. A ver, ¿qué te preocupa? Aquí nos complementamos, somos equipo, etcétera". Total, regreso un poco así, ya sabes, refunfuñando, etcétera. Y un año un año y medio después, en el 2005, es que director general, Signus había estado comprando empresas familiares de botanas. Entonces, estaba el negocio de carnes frías y lácteos, que era donde estábamos, que era Qualtia, y estaba estas empresas, de botanas familiares locales. Y entonces, había el reto de integrar estas empresas en una. Entonces, me manda de directora de operaciones a las botanas. Y ahí fue otro momento así de que yo refunfuñando, que es lo que tú Claro. comentabas, en donde digo: "¿Qué voy a hacer yo allá a las botanas?", Me ¿verdad? están mandando a la Sí, embajada de las me están botanas. mandando a la Exacto, yo congeladora. estaba en los cárnicos. Exacto, yo nutría, Ajá. producía proteína, o sea, toda esta parte, quesos, etcétera. Entonces, me voy para allá y a las 2 semanas, Blanca Juana, yo estaba enamorada de mi nuevo reto, estaba encantada con la gente que me vaya, que empecé a trabajar. Sí estaba un poco asustada porque era complicado, mover 3 plantas, teníamos 4 plantas, 3 plantas, estaban en Monterrey, una en Harlingen, y había que integrar estas 3 plantas en una, digamos, pues, con todas las, mejores condiciones y la tecnología. Entonces, fue un reto tremendo, sí pensé que me iban a correr, sobre todo hay un producto icónico que tenemos allá, que son las conchitas. Entonces, mover de la tecnología de batch casera, ¿verdad? Más, a una tecnología de flujo continuo, en donde el tiempo que está en el freidor para que tome el aceite, la fritura, es clave para que al final su textura, su sabor, etcétera, sea pues, la que La estás óptima. Ujú. acostumbrada a tener o acostumbrado como consumidor a tener, fue un reto tremendo. Obviamente, tuve un equipo increíble, los gerentes de planta que llegaron con las diferentes plantas, el equipo que hicimos ahí, y al mismo tiempo cambiamos tecnología, las plantas y el SAP, lo implementamos. Sí, o sea, Entonces, las empresitas las las integramos metiste y las en lo que hoy es integraste. Vitsa, hoy es una de Ahora, las mi empresas. pregunta aquí es, ¿sí te estaban mandando a una embajada y te estaban downgradeando? Y tú le encontraste lo positivo al tema y le diste la vuelta y aprendiste, ¿o la verdad es que nadie te estaba downgradeando y era tu propio trauma? Fíjate que nunca lo voy a saber, porque realmente yo cuando ya regresé a Cualtia nuevamente, el director general, ya no estaba. Okey. Entonces,
no sé cuál era su O sea, igual intención su original intención o sí era no, echarte para pero allá. lo que yo sí te puedo decir es que me fui echándole madres y regresé agradeciéndole increíblemente. Y a partir de ahí, jamás he vuelto a quejarme de un cambio o de una necesidad, porque aprendí que a pesar de que yo no estaba convencida de este cambio, saqué lo mejor de mí, como siempre lo he aprendido en mi casa, obviamente con un equipo. Yo creo que los resultados de alguien no son de uno solo, son siempre de un equipo. En este caso, colaboradores, colegas, mi jefe en aquel tiempo, la confianza que me tuvo. Es más, hubo quien también de las otras empresas en aquel tiempo de Arneconde me mandaron ayuda a Vitza, de las empresas hermanas de Signox, que siempre hemos sido muy solidarios todos y hemos apoyado con mejores prácticas entre una empresa y otra. Entonces, regresé y a partir de ahí, todos los cambios siempre los he tomado en positivo. He tratado de sacar lo mejor de ese cambio, he tratado de hacer, pues eso, Y siempre un mejor creces. esfuerzo y Y siempre he después de tenido la esto de oportunidad de Bitsa, crecer. ¿regresaste a Qualtia a qué? Nuevamente a innovación y aseguramiento de calidad, porque había habido ahí unos cambios que el nuevo director general, el que llegó después del que me había mandado para allá, Ajá, ajá. quería retomar y reforzar y separar de operaciones esto, entonces me toca volver y ya no lo vi, vaya, dije, bueno, si la empresa hoy me necesita ahí, me ha dado tanto que yo voy a estar para donde la empresa me necesite. O sea, eres la chica de calidad de Signos. No, Pero, y después de ahí, de innovaciones, seguramente de calidad, pasa esto que del diagnóstico, y después ya no regresé ahí, me piden estar en relaciones institucionales. ujú, Ahí fue que empieza mi carrera realmente acá en relaciones institucionales. Sí había participado yo, desde que estaba embarazada, me acuerdo, en el Consejo Mexicano de la Carne, pero luego me fui a Vitza. Entonces ya dejé de venir al Consejo Mexicano de la ¿y a Carne. quién se le ocurrió que tú eras un buen espécimen de relaciones institucionales? Tú Fíjate eres la que química, la de la calidad, la de los sí, procesos, la de los suministro. fíjate que algo que creo que es característico de Signux es ese reconocimiento de en dónde puedo o de en dónde el talento va a sacar lo mejor de sí. Ok. Entonces yo creo que para entonces ya mi jefe en ese tiempo pues me conocía muy bien, veía qué habilidades tenía, ya había yo participado en el clúster agroalimentario ahí en Nuevo León, en el Consejo Estatal Agropecuario de Nuevo León. Entonces, creo que había observado esto y dijo: "Pues vete al Consejo Mexicano de la Carne", y empecé a participar ahí, en el consejo, en Canilec, la Cámara, de Industriales de la Leche, pues, en Conméxico, que si bien no es una cámara, también es un organismo en donde están los, diferentes, puestos como el mío, ¿verdad? Asuntos corporativos, relaciones institucionales, asuntos públicos, y empecé ahí en el 2013. Después de ahí, circunstancialmente, se va el director de suministro cárnico, y me dice mi jefe: "Oye, ¿me ayudas con la carne?". Mientras veo aquí reestructuramos, y había en ese tiempo una crisis de pavo, que los jamones, muchos de ellos son de pavo, y entonces me voy a conseguir pavo, obviamente con mi equipo, gerente de suministro cárnico, a Estados Unidos, pues ahí empecé siendo directora de relaciones institucionales y de suministro cárnico. A Otra los vez, lo 6 que la meses empresa necesite de a mí. los 6 meses, ya me dan ingredientes, empaques y luego lácteos, y pues fui directora de suministro estratégico y relaciones institucionales del 13 al 19. En el 2019, de alguna manera, empiezan a ya crecer los negocios en Qualtia, enfocarse carnes frías, lácteos, food service y proteína, y entonces regresan el suministro a cada uno de los negocios, y ya me quedé solamente con relaciones institucionales. Y en el 2022, ante el retiro de mi antecesor en Signux, ya me vengo a Signux, Es a que sí, relaciones porque estamos institucionales. explicando mucho de Bitza, que eran las botanas donde Ujú, estuviste, y ujú, todo lo que es Qualtia, que son todos estos alimentos, ¿no? ujú, Pero lo más grande de Signus ujú. es toda la parte de energía, ¿no? Sí, totalmente. Estamos en los negocios de energía y alimentos, así nos definimos, Ajá. Pero ¿qué y, porcentaje es energía? 60% es energía, cables, que es la
con esa empieza el grupo. De hecho, el año que entra cumplimos 70 años. ¿Qué tal? Y luego está Transformadores, y luego está Qualtia, y luego Bitsa, Y que son cuando los dices snacks, de unos años para acá me mandan al corporativo, es que en el ahora sí 22. estás en los cables. Ahora veo todas las empresas, Ajá. nos toca atender en el equipo de asuntos, públicos y relaciones institucionales o asuntos corporativos, que mi jefe es el director de asuntos corporativos, eh, nos toca atender cables, o sea, energía, pues. Y bueno, desde que estaba en Come Carne, me invitaron a la Comisión de Alimentos y Bebidas de Concamín, y Y también ahora desde el estás. 2020 para acá, también participo ahí. Ahí, ya llevo 3. Me invitó el presidente Paco Cervantes cuando era presidente Paco Cervantes, luego fue Pepe Abugaber, y ahora con Alejandro Malagón repetí esta comisión en ¿Sabes qué Concamín. pienso? Toda la gente que está en las posiciones como tú y van a las cámaras y están en todo esto, se llenan de amigos, ¿no? Es una gran llevas años en tu misma compañía y sin embargo tienes mucha perspectiva de las empresas de Ujú, México ujú. porque estás metida en todos los ajos, ¿no? Y tienes aliados en todos lados, ¿no? Sí, es un gran grupo, creo que es también una gran familia. Pues, como dices tú, nos conocemos todos, nos echamos la mano todos. Finalmente, tenemos claro que son los asuntos comunes para mejorar la competitividad de las empresas, pues, en los que coincidimos. Entonces, siempre estamos apoyando este tipo de cosas, ahora con, pues, los retos que ha sido también, estos últimos años con el gobierno. Hemos también hecho algunas, alianzas entre las mismas cámaras para, tener la narrativa más homogénea o más, de alguna manera natural para poder llegar todos con la misma narrativa con las diferentes, pues, secretarías en el gobierno, dependiendo los temas. Entonces, hemos hecho mucho trabajo conjunto. La verdad es que hemos aprendido y lo que dices, muchos amigos. Muchos Sí. amigos. ¿Monja o guerrillera? O las 2 un poco, eres tú. Ay, eso dice siempre mi esposo, ¿tú hubieras sido monja o guerrillera? Fíjate Exacto. que Es que es común, ¿eh? O sea, eres de estas rezadoras misioneras como de izquierda, como muy activas, muy de la gente, ¿no? O sea, no sí, eres la rezadora monja, eres la misionera en todo caso, ¿no? fíjate que cuando estaba en prepa y carrera, sí tuve, bueno, en la prepa sobre todo, tuve como la inquietud o pensé que tenía vocación religiosa. Terminando la prepa, sí me quería ir un año a un convento. Y mi mamá y mi papá no me pelaron, o sea, yo creo que hicieron como que ni Ajá, me escuchaban. ajá, ajá. Pero mi abuela materna, que era como la más religiosa, le platiqué, pues, llegué con ella, ¿verdad? Oye, abuela, Quiero ser ella de aquí, monja tantito. ajá, y me dijo: "Bueno, déjame te consigo que vayas un día con unas religiosas". Entonces, me mandó ahí en Monterrey, en una casa, me acuerdo que estaba por el obispado, todo el día, y ahí las monjas lo que hacían era atender ancianos, eran un tipo asilo. Y era, pues, barrer y trapear y todas esas cosas. Entonces, pues no, regresé y le dije: "¿Sabes qué, abuelita? Pero No, quiero ser no quiero monja. ser monja". ¿Por qué? Porque yo me imaginaba, pues, una monja misionera por allá Claro, en África o esto, ¿no? no lavando Pero baños. ella me dijo: "Pues es que, hijita, cuando la vocación es vocación, no importa lo que te pongan a hacer. O sea, tú no sabes qué vas a terminar haciendo allá". Y yo dije: "No, pues se me hace que no es mi momento, abuelita", y pues ya, La vocación se te ahí quitó, pero aborté. no se te quitó ni la cosa de gente, No, 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 para nada. ni De hecho, seguí ajá, ni seguí si la co ni el tema como de trascendencia, eso no se te quitó. no, ahí creo que me fui transformando, porque en aquel tiempo sí era yo muy dogmática, era más bien conservadora. Yo al estudiar en la facultad, pues imagínate, eran 2 carreras, los biólogos y los QEPs, y Ujú. pues imagínate los biólogos, o sea, eran súper idealistas, izquierdistas y todo, pues muchos ateos, ya sabes, y yo era súper conservadora. Entonces teníamos Mocha, discusiones, mocha, de la Virgen y yo defendiendo, te ¿no sabes? Ahí traumaban, ajá. en pleno pasillo. Y la vida me ha ido, bueno, luego seguí en misiones, y etcétera, y he ido, fui creciendo, fui madurando,
y yo creo que yo me fui moviendo de esa derecha hacia el centro, pero con los mismos ideales, como dices tú, de pensar en la gente, porque eso lo aprendí en mi casa. O sea, mis papás, vengo de una familia en donde ayudar a la gente era cosa de todos los días. O sea, mis papás estaban en el rancho en cuanto, patronato pro construcción de lo que me digas había, del kinder, de la secundaria, del poblado, del todo. Siempre andábamos los fines de semana ayudando, colectando, que si en la playa, que si ahora comprarles el camión a la secundaria, que si no, 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 un centro cultural, me acuerdo mucho que es, de las cosas que más orgullo, siempre lo platican los 2, mi mamá y mi papá, porque era un centro cultural femenil. Era para que las mujeres aprendieran allá en el poblado, pues, a hacer conservas, a corte y confección, cortar el pelo, todo este tipo de cosas, y pudieran, además de valerse por sí mismas, que a veces eso es complicado pues, luego en la relación, y muchas, pues, están en una relación porque no tienen de qué valerse, Punto. también, pues, por ahorrar en la casa y en Sí, ese sí. sentido. Entonces, es algo que siempre lo recordamos con cariño toda esa época. Entonces, yo aprendí eso en mi casa. O sea, no había manera, te digo, siempre había que ayudar y que hacer. Entonces, pues, luego eso, de alguna manera, lo encaucé en las misiones, y fíjate que cuando yo llego al clúster agroalimentario, que fue la primer representatividad que yo tuve en Cualtia, en alguna cámara o en un organismo, sentí que estaba regresando a hacer eso. O sea, en cada reunión, en cada, plan estratégico o en agendas estratégicas que definíamos en los organismos, pues yo sentía que estaba agregando mi granito de arena, Qué ¿verdad? padre. Fuera del catecismo y de las cosas sociales de voluntariado que hemos hecho, ¿verdad? Tratamos también siempre de inculcarlo con Marcelo en el colegio con techo y ¿Y este tipo Marcelo, que de es rezador, salió rezador? fíjate que no, de Es que chiquito las era nuevas generaciones ya la religión la están viviendo muy distinta, ¿va? de chiquito sí, ella era súper, pues, yo era de misa todos los domingos y, bueno, sigo siendo, la Ajá. verdad es que sí, esa Pero esa ya parte ahorita te mandó por chicles. pero desde secundaria. Yo Ajá, tuvimos esa ajá. conversación sobre el agnosticismo y su crisis de fe cuando él tenía como 15 años, y él me ha hecho siempre, eh, pues eso, estarme moviendo, él fue el que me presentó a, Chomsky, o cómo se Chomsky. Chomsky, sí, y todo esto que yo creo que me he movido en estos últimos años ha sido gracias a O las sea, esa conversaciones de apertura de Marcelo, criterio esa también te apertura. ayudó a Marcelo, ¿y ya no te duele que no sea religioso? No, Nada, nada. ¿Por qué? nada. Porque es una extraordinaria persona. Ser humano, Es una claro. extraordinaria persona. Yo lo veo, lo escucho, veo sus prioridades. Hace poco tuvimos esa conversación. Me decía, él estudia economía en la Universidad de Humboldt en Berlín, y me decía: "Pues mira, todavía no sé exactamente qué quiero hacer. Le gusta todo lo de movilidad, transporte, etcétera, pero sí sé que no quiero hacer. Sé que no quiero trabajar en algo que le haga daño al mundo, Ve y sé que ya. quiero hacer algo que le haga bien". Y eso no lo heredé, me dice: "Es como un viento", me decía él, "es como un viento que tú me transmitiste". Ay, Entonces, qué ¿qué más lindo. puedes No pedir? importa cómo se llame ese Así es, valor, si es religioso o no, mientras sea una buena así persona. es, exactamente. ¿Cómo se dura? ¿Cuántos años llevas con José Luis? 26 cumplimos. Menos que con Signus, ¿ves? Yo tenía razón. Sí, ¿Cómo él, por cierto, cuándo sale él de la empresa? él sale un año antes o 2 de casarnos, ¿Cuánto tiempo estuvieron trabajando juntos? trabajamos, nos hicimos novios cuando yo tenía un año, en el 93. Okey. Y luego, bueno, lo que más sobrevivimos fue mi estancia en Alemania. O sea, Sí. cuando yo dije: fue cuando vengo yo con los papeles y todo, y dije: "Híjole, o sea, ¿qué cara va a poner?", ¿verdad? De que: "Oye, voy a aplicar para esto". Y y me dice: "Sí", o sea, era el más orgulloso, Y te me esperó. estuvo impulsando a que lo hiciera, que terminara de llenar, todas esas vueltas que tenía yo que hacer, me ayudaba. Y
Y me esperó, sí. Bueno, tronamos en ese inter, porque 19 meses es un Ajá. chorro, Un pero chorro. luego y que en aquel tiempo no había No WhatsApp, había, no no era de había que me ni mail, conecto. no había Ajá. ni mail, eran Ujú. cartas que iban y venían y Oye, las pero qué llamadas progre se en vio, el ¿no? Porque tú eras sí, una mujer bastante inquieta, sí, yo sí, sí, diría, sí, ahora Alemania, ahora el IPAD, ahora, sí, ¿no? Y sí. bueno, y finalmente él, antes de casarse, él sale y se Sí, 2 independiza años desde antes se entonces. independiza, intentó poner ahí un negocio, como que ese era el plan. No Él es funcionaron luego contador, las ¿no? cosas, él es contador, tuvo una maestría también, en finanzas, y luego se contrata otra vez en Philips. Okey, Estuvo muchos años en Philips y ahorita trabaja en Steris, es director okey. de finanzas en O Steris. sea, él también godín, fíjate, 2 Sí. grandes godines aguantando vara. ¿Cómo se dura tantos años con una pareja? Y además ya su hijo ya están de nido vacío, ya se fue Marcelo. Que Uy, yo no sé si Marcelo regresa. tampoco yo, pero mira, ni se lo pregunto. Sí, La verdad, no. yo lo veo feliz, lo vemos feliz, lo disfrutamos mucho. Ahora que fuimos al Camino de Santiago, nos pasamos para allá, Ajá. estuvimos unos días con él y está Está feliz, encantado. está Okey. encantado. ¿Cómo se dura? Yo creo que el matrimonio es un proyecto de vida. Entonces, creo que coincidimos en ese proyecto y es en función de ese proyecto que hemos ido, pues, poniendo y quitando, ¿verdad? Te mentiría si te dijera que no hemos tenido problemas. Claro que hemos tenido problemas, claro que hemos tenido crisis, pero creo que al mantener ese proyecto juntos o al seguir compartiendo ese proyecto, pues los 2 decimos: "A ver, bueno, ¿ahora qué le quito, qué le pongo?", ¿verdad? Poniendo y quitando, dices. Sí, Quitando pues tipo, quitando quizás cosas que a veces dices: "Bueno, a ver, ¿por qué me molesta esto? ¿Qué tanto me molesta realmente esto?". Pues no, no me molesta tanto, ¿verdad? Entonces, mejor ya quito eso y dejo de ver lo negativo que te pueda molestar en el día a día, y veo y resalto lo positivo. Por ejemplo, quizás cuando José Luis pues, dejó de ser a lo mejor tan atento y tan conmigo, era el mejor papá. Estaba todo el tiempo con Marcelo y yo me enamoraba de él cada vez que veía cómo atendía a mi o sea, hijo. ya mal novio, O por digamos, buen papá. ajá, o por ejemplo, eh, mi hermana mayor es viuda, cuando enviudó, mis sobrinos, vaya, mi esposo se volcó con mis sobrinos y ha sido Y el eso te tío enamora. más amoroso. Entonces, esa vez te puedo decir que me volví a enamorar de él, y cada que tiene esos actos de generosidad tan claros con mi familia, conmigo misma, en toda esta situación que te cuento, no la hubiera podido sobrevivir en la carre en Signos y el tema de la esclerosis y todo, si no fuera por su generosidad y por Es su apoyo. compañero. Es un gran compañero de vida. Entonces, de Así salud es. estás bien, Gracias de a chamba Dios. estás bien. Gracias a Dios. Me siento plena, o sea, realmente en este momento me siento con mucha energía para dar. He estado haciendo mentoring últimamente y siempre que puedo, pues trato de apoyar a las nuevas generaciones como hubiera querido que me dieran los tips o que me hicieran mentoring a mí. Yo tuve grandes mentores, quizás no formales, mis jefes fueron mentores, tuve algunos compañeros que también fungieron como mentores. Empecé a meter de mentora en diferentes pues, posibilidades que tenía mismo en Chignux. Hay un programa de mentoring muy padre y he sido mentora varias veces. Y bueno, pues en eso hoy estoy en ese momento de mi vida, como que, dando, o sea, Regresando, regresando. con mucha gratitud. Exactamente. Yo te podría decir que hoy, para mí, todo se trata de la gratitud. Vaso medio lleno siempre, Carla Adriana. Siempre ves el vaso medio lleno. Fíjate que cuando creces en el campo, y mi mamá lo dice mucho, pues un día puede llegar una granizada, o un huracán, o un fuerte viento, o no llover, o sea, un momento de sequía, y al otro día los campesinos están ahí, los agricultores, sacando otra vez el equipo y arreglando la tierra para volver a sembrar. Yo creo que esto lo aprendí en mi casa, sin duda. O sea, esta parte positiva, mis papás todo el tiempo son los más positivos, todo el tiempo están echados Viven para tus adelante. papás. Viven mis papás, mi mamá va a cumplir 80 años ahora en septiembre,
Mi Maravilla. papá, 87, cumple en octubre, si Dios quiere, y sigue yendo todos los días al rancho, sigue cultivando, y pues echado para adelante. Mi mamá se retiró a los 70 y en el 16, a los 71. No, bueno, es que con ese Sí, ejemplo, ¿tú qué? sí, ¿Y ahora qué totalmente. vas a estudiar? ¿Ahora qué es tu inquietud de lifelong learning? Fi fi Porque si alguien sí. practica el lifelong learning, eres tú. Fíjate que me he dado cuenta en estos últimos años que mis grandes motivadores siempre son 2: aprender, o sea, siempre tengo que estar aprendiendo algo, por eso me gusta mucho leer y aprender, y que lo que yo hago sea útil, servir, que ahí viene la parte que tú decías del servicio y de toda esta parte. Esas 2, siento que cuando tengo estas 2 cosas siempre estoy motivada con algunas de estas. Y ahora con todos los temas de Trump, con los aranceles que nos levantamos el 1 de febrero, que por cierto es mi cumpleaños, Hijo, me regaló un gran día, te todo el día regaló un ahí en ranazo el arancelario. así es, estaba yo en el concierto de Sabina, que era su último concierto aquí en el auditorio, y ahí contestando mensajes. Y, con todo esto, mi próxima, pues, curso, de hecho, ya me lo autorizaron, es en geopolítica. ¿En Ahorita dónde vas a estudiar? en la Universidad de San Diego, voy ahora en septiembre, si Dios quiere, a una semana, ¿verdad? Pero sí, creo que Hijo, qué genial. ese es un tema, pues, que en este momento, o sea, voy a aportar a mi posición, a la empresa y, bueno, pues, es un tema que es más vigente que nunca, Sí, ¿verdad? es básico para tu chamba y además la vas a Exactamente, pasar bomba y exactamente. vas a aprender muchísimo. El año pasado también tenía muy claro que quiero ser, pues, el día de mañana, y me han invitado un par de amigas que tienen empresas a ser consejera. Claro. Entonces, también me preparé el año pasado en un diplomado en consejera independiente. El año que entra me gustaría hacerlo en Harvard. También ya me informé por ahí. Dicen que Este, está increíble el curso sí, de Harvard. sí. Entonces, y bueno, el del IPADE también a lo mejor hago. O sea, esto no se va a acabar para ti, pero ni cerca. ¿Me dices para acabar cuál es tu canción favorita de Sabina? Mi canción favorita de Sabina es La canción más hermosa del mundo. Es mi canción favorita. Raro, pero es mi canción favorita. ¿Por qué raro? Pues, porque muchos dicen, Contigo, y sin embargo también me gusta mucho, Es lo pero la verdad máximo, Sabina, sí, es lo ¿no? máximo. Y sin embargo también me gusta mucho, pero creo que mi favorita es La canción más hermosa del mundo. Gracias por estar acá. Ay, al contrario, gracias a ti. Buena Banda es un proyecto de Blanca Juana Gómez Morera. En la grabación está Raúl Cetina de Pedro y el Lobo. En el video, Ariel Mancillas. La producción general y voz es de Luisa Martínez y la postproducción y puesta en onda es de Rubén Esponda. Muchas gracias por formar parte de Buena Banda. Hasta la próxima.